Sofocracia. Sofocracia, o el gobierno de los sabios, es el sistema político defendido por Platón en la República. En este sistema, gobernarían los pertenecientes a una clase de oro formada por filósofos, en griego, amantes de la sabiduría, quienes tuviesen el saber necesario para decidir sobre el resto del pueblo, guiándolo como un capitán gobierna a un barco, pues los sabios conocerían la realidad a diferencia de los poderosos en otros sistemas conocidos, basados en argumentos erróneos según Platón. En un barco no debería decidir el más fuerte, pues no por tal condición conocerá mejor el camino. Este es el caso de la tiranía, una dictadura o ley del más fuerte. En un barco no debería decidir el más rico, pues no por tal condición conocerá mejor el camino. Este es el caso de la plutocracia. En un barco no debería decidir el más popular, ni las creencias populares, pues no por ser mayoría conocerán el camino. Este es el caso de la democracia, sistema actual a nivel mundial. Las masas, por ignorantes y poco inteligentes, suelen ser incapaces de autogobernarse o de elegir supuestos representantes, veroclocracia e ignorancia de la ciudadanía. Por eso Platón sostiene que los tres sistemas anteriores son inútiles, porque sus bases son ilógicas y no dan resultados empíricos. En un barco debería decidir los que conocieran el camino junto con los que conozcan métodos de navegación, por eso el conductor en un barco es el más sabio sobre el tema, el capitán. Esta lógica es la misma que daría origen, renaciendo 2 milenios más tarde, al sansimonismo del siglo XIX y a la tecnocracia del siglo XX. Entonces, Sócrates fue todo un visionario o profeta deductivo, que ya había solucionado el problema de las conflictivas sociedades del siglo XXI hace milenios. ¿Por qué ceder el paso a los sabios para el progreso de la especie, y no a los ricos, fuertes, o más populares? La humanidad hoy en día está en una encrucijada nuclear en donde, según la escala de Kardashev, astrofísico ruso, la prueba de fuego de una civilización de tipo 1 como la nuestra sería un punto de inflexión en donde puede que se autodestruya o evolucione a un estrato superior. ¿Es algo nuevo? No, ya sucedió en el pasado. En la prehistoria Cromañón y Neandertal compitieron juntos. Según la arqueología, el Cromañón fue nuestro antepasado directo y el Neandertal la otra especie de homínido. El Neandertal era más fuerte, y sin embargo, se extinguió y el Cromañón sobrevivió. ¿Por qué se extinguió si el Neandertal era más fuerte que nuestros antepasados? Porque la supervivencia de la humanidad no depende de la fuerza sino de la sabiduría, y por coincidencia el nombre científico del hombre moderno es Homo sapiens sapiens, con un sapiens de diferencia en comparación al Neandertal. Hay un mensaje que circula y que cuestiona: el ser humano no tiene dinero para abastecer de agua a zonas áridas del África, pero sí tiene dinero para buscar agua en Marte. La pregunta es, ¿hay vida inteligente en la Tierra? La respuesta es: sí hay vida inteligente en la Tierra, pero no gobiernan la Tierra. ¿Sabes lo que es la noocracia? Sócrates ya sugirió este sistema. El primer intento de aplicar esa política es tal vez el sistema de Pitágoras, ciudad de los sabios, que planteaba desarrollar en Italia junto con sus seguidores, el orden de Mathematicoi. En la historia moderna, un concepto similar fue presentado por Vladimir Bernalski, aunque no utiliza este término, sino el término noosfera. Según la definición de Platón, noocracia se considera como el sistema político del futuro para toda la raza humana, sustituyendo a la democracia, la autoridad de la multitud, y a otras formas de gobierno. La aristocracia de los sabios, mirar Sofocracia, tal como definió Platón, es un sistema noocrático. Existe una opinión contraria de Eric Hoffer, a veces llamado el filósofo Ronsoreman por sus pocas ortodoxas opiniones. Hoffer despreció el concepto platónico de filósofo rey como regla de maestros, lo que implica que Platón exhibe la tendencia humana a exagerar la importancia de la propia actividad o subsistencia. Mikhail Epstein lo definió como la inteligencia aumenta su peso en la naturaleza, la geosfera y la biosfera en la noosfera. El futuro de la humanidad puede ser concebido como noocracia, entendido por noocracia el poder de la inteligencia colectiva en lugar de separar personas que representan a determinados grupos sociales o la sociedad en su conjunto. El teórico americano Ken Wilber trata esta tercera evolución de la noosfera en su trabajo Sexo, Ecología y Espiritualidad, 1995. Construye varios de sus argumentos sobre la emergencia de la noosfera y la continua emergencia de subsiguientes estructuras evolutivas. Si Platón llamó a su concepción de los gobiernos sofocracia, entonces un sistema político caracterizado por la experimentación social con una base institucionalizada de manera científica podría llamarse noocracia. La noocracia no sería el reinado del rey filósofo según lo visto en Platón, pero tampoco sería gobernado por la ciencia o los científicos. Seguiría habiendo poder, un poder adquirido y mantenido según las leyes de la competición, se mantendría en manos de las élites políticas, pero estando estas élites entrenadas profesionalmente, haciendo la mayor parte del análisis, los pronósticos y los asuntos que emanaban de un grupo consultivo compuesto de expertos de todas las áreas de la ciencia, y de fijar experimentos en campos diversos. La noocracia, según el científico ruso Vladimir Bernalski,
es un sistema político y social que prioriza la mente humana. Es el gobierno de una inteligencia colectiva. El término lo acuñó el místico jesuita Teilhard de Chardin. La noocracia es un sistema social y político que está basado en la prioridad de la mente humana. El reciente conocimiento de los ecosistemas y el impacto humano en la biosfera han conducido a un vínculo entre la noción de sostenibilidad y la coevolución, además de la armonización de la evolución cultural y biológica. En este contexto, el sistema político resultante sería referido como neocracia. La neocracia se considera como el sistema político del futuro para toda la raza humana, sustituyendo a la democracia y a otras formas de gobierno. Platón la definió como la aristocracia de los sabios. Teilhard de Chardin habla de este concepto al exponer su punto omega. También encontramos referencias en el pensamiento de Vladimir Bernowski. Para Mikhail Epstein se entiende por neocracia el poder de la inteligencia colectiva con una base institucionalizada de manera científica. Vemos como la neocracia tiene una parte de tecnocracia, cibercracia y ciencia. Modernamente, la neocracia funcionaría de la siguiente forma. Estaría exenta de partidos. Existiría un consejo de sabios, rotatorio, constituido por los mejores especialistas del mundo en todas las disciplinas. Para tomar una decisión los ordenadores calcularían probabilidades de triunfo o fracaso del aspecto a tratar, informarían a los sabios y estos lo expondrían a votación en referéndum a través de Internet. Esta sería la parte de cibercracia, que permitiría realizar referéndums diarios a través de la red. Incluso, que todos los ciudadanos hiciesen proposiciones de ley, siempre dentro de la ideología neocrática basada en la prioridad de la mente humana, el desarrollo sostenible y otros aspectos que ya trataré en otra ocasión, ya que ahora se trata de comprender su mecánica. En un próximo blog trataré más detalladamente la ideología y filosofía de la neocracia. En resumen, como vemos se trata de un sistema que no precisa partidos ni políticos, que promueve el pensamiento crítico de los ciudadanos y sus proposiciones. Neocracia. La mente colectiva determina los patrones de organización y actuación en muchas especies. La mente colectiva es el gobierno real de las especies. Un sistema parecido a la neocracia es el sistema político que observamos en la mayoría de las especies vivas. Desde las colonias de insectos hasta los mamíferos, las decisiones se toman en base a la mente colectiva y no con la intervención de una élite. Es fascinante observar en la naturaleza cómo las decisiones se toman con la conciencia colectiva y no con las órdenes de un líder. Tenemos muchos ejemplos maravillosos de este fenómeno, que en definitiva es la forma política creada por la mismísima naturaleza, algo que los humanos jamás podremos superar en eficiencia. Si observas a las manadas de cérvidos, como los ciervos, renos o venados cuando van a pastar, hay un momento al final del día en el que todos se sientan en el suelo. Es el momento de partir hacia otro lugar. Puedes notar que hay un número que se sienta con su cabeza apuntando hacia un lugar, y otros se sientan apuntando hacia otro. Comienzan a ponerse de pie, y todos van en la dirección en la que la mayoría haya apuntado con su cabeza mientras estaban sentados. Con fotos de antes y después, podrás verificarlo. Emociona. Es fascinante. Se toman un tiempo para decidir, y la decisión es por mayoría. Observa que la decisión colectiva tiene origen en la decisión individual de cada cérvido. Ejemplos de decisiones colectivas basadas en la decisión individual tenemos de a millones todos los días en la naturaleza. En el nado sincronizado de los bancos de sardinas, en el vuelo de los estorninos, en el canto de las ballenas y en ese proceso sorprendente que observamos en los insectos llamado estimergia, la realización de tareas sincronizadas sin la intervención de un poder central o de la orden de un líder. La estimergia la podemos observar haciendo un pequeño experimento en casa. Toma un terrario y coloca 4 o 5 termitas. Ellas andarán todo el día como perdidas, sin una dirección con sentido, vagamente sin hacer nada. Pero si introduces más cantidad, verás que llega un momento en el que todas se sincronizan y comienzan a construir un nido. La conciencia colectiva es un fenómeno que la naturaleza ha creado, como herramienta económica de evolución y adaptación al medio para todas las especies vivas. Los humanos no nos quedamos afuera, y la experimentamos las 24 horas del día sin darnos cuenta. Estamos conectados a un campo de transmisión de información no local y omnipresente llamado noosfera, que gobierna la mayoría de nuestras decisiones importantes, sobre todo las físicas. Todas las células de nuestro cuerpo están conectadas a esa mente global, reaccionan a ella y viven en ella. Lo mismo sucede con las bacterias que nos habitan y los virus. Todos necesitan sincronizarse con las frecuencias que emana esta mente universal. Creemos que estamos sometidos a los poderes de las élites, pero en realidad cuando estamos hablando de evolución y adaptación al medio, la que gobierna y lidera nuestras acciones es la mente colectiva. Las decisiones que se toman colectivamente son más eficaces que las decisiones de un pequeño grupo o las individuales, y eso se ha demostrado con muchos experimentos científicos. Claro que sí, la naturaleza sabe perfectamente cómo economizar energía, y el fenómeno de la masa crítica demuestra que a la hora de enseñar a unos cuantos individuos una estrategia nueva de evolución o supervivencia, la natura ha encontrado la forma de que la información se transmita a toda la especie.
en menos de un segundo. Así podemos entender cómo en el pasado las culturas orientales y occidentales aprendían a usar el fuego, nuevas técnicas de caza o la estratégica construcción de observatorios especiales para calcular los ciclos de agricultura. La conciencia colectiva es la forma natural de gobierno de las especies vivas, y es algo que el humano debe recordar, que hay mucho poder ahí, y que para alcanzarlos solo se debe reconectar con la fuente. Y la fuente de todo poder y de toda energía está en la naturaleza. Volviendo a ella, nos empoderamos y podemos utilizar la información a una velocidad que ni el haz de Internet podría brindarte, jamás. Noosfera o noosfera, del griego noos, inteligencia, y esfera. El diccionario de la Real Academia Española lo define como conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven. Teorías. Vladimir Ivanovich Bernardsky elaboró la teoría de la noosfera como contribución esencial al cosmismo ruso. En la teoría original de Bernardsky, la noosfera es la tercera de una sucesión de fases del desarrollo de la Tierra, después de la geosfera, materia inanimada, y la biosfera, vida biológica. Tal como la emergencia de la vida ha transformado fundamentalmente la geosfera, la emergencia de la condición humana transforma la biosfera. En contraste con las concepciones de los teóricos de Gaia o de los promotores del ciberespacio, la noosfera de Bernardsky emerge en el punto en donde el género humano, mediante la maestría en los procesos nucleares, empieza a crear recursos mediante la transmutación de elementos. La teoría de la noosfera sería recogida más tarde por el teólogo cristiano Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955. Teilhard explica la noosfera como un espacio virtual en el que se da el nacimiento de la psiquis, noogénesis, un lugar donde ocurren todos los fenómenos, patológicos y normales, del pensamiento y la inteligencia. Para Teilhard, la evolución tiene igualmente tres fases o etapas: la geosfera, o evolución geológica; la biosfera, o evolución biológica; la noosfera, o evolución de la conciencia universal. Esta última, conducida por la humanidad, alcanzará la última etapa de la evolución en la cristosfera. También entiéndase que la noosfera es el estrato que conduce la energía liberada en el acto del pensamiento. Está a la altura de las cabezas humanas interconectando toda la energía del pensamiento y generando la conciencia universal. Creo que el universo es una evolución. Creo que la evolución va hacia el espíritu. Creo que el espíritu se realiza en algo personal. Creo que lo personal supremo es el Cristo universal. Pierre Teilhard de Chardin.